Eh, la cuestión de proteger el valor que tiene la producción intelectual cuando esta tiene, puede funcionar en el mercado, ese conocimiento, el valor que eso tiene no lo aquilatamos adecuadamente, porque entre otras cosas implica un proceso complicado y tiene además muchas malas percepciones dentro de la comunidad académica. Bueno, entonces, para México en particular esto es un reto enorme, porque cuando se ven los indicadores que tiene, digamos, el CONACYT, en donde se muestran estadísticas pues, más o menos alentadoras acerca de que el número de artículos publicados va en un aumento casi exponencial, pero sí, el punto es importante porque es realmente dramático ver que sí, el número de publicaciones va en aumento, el número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores también ha crecido mucho, no se diga el número de graduados. Entonces todas esas cifras que se presentan de manera más o menos alegre según el tipo de interlocutor que tengan, por lo menos son alentadores. Pero cuando se va a ver el renglón o el departamento de patentes, ahí es donde se ven los serios contrastes. Ahora que los economistas y los analistas le ponen número a todo, hay, por ejemplo, un coeficiente de inventiva. Ese coeficiente de inventiva, los datos que yo he consultado hasta hace unos 2 años, indican que México tiene el coeficiente más bajo de todos los países de la OCDE, por lo menos, que es donde se computa esto, y dentro de esos países no solamente están los grandotes, está por ejemplo Chile, y México tiene un coeficiente de inventiva menor. Eso se refleja en que por otra parte hay una dependencia enorme con respecto al exterior, y eso también está calificado, y el índice de dependencia relativa en cuanto a tecnología con el exterior es el más alto de todo ese grupo de países. Y entonces algunos investigadores nos dirán, bueno, lo que pasa es que de inventiva no nos falta, lo que falta es que las instituciones nos apoyen para poder realmente patentar. Bueno, eso tampoco está tan claro. Entonces, el problema de patentar el producto intelectual es un problema particular, sobre todo en México. Es entonces pues, una suerte muy grande que podamos tener aquí para explicarnos qué posibilidades hay al respecto al licenciado Jorge Amigo, que es el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es quien sabe exactamente qué se puede hacer y que tiene mucho interés en particular para que las instituciones de educación superior y de investigación puedan participar en este proceso. Me da mucho gusto recibir a nuestro amigo que queda con ustedes. Bueno, vamos a ver si conmigo sí quiere. Creo que no. Bueno, doctor, muchas gracias por esta oportunidad. Llevamos muchos años tratando de vincularnos con el CINVESTAB. El CINVESTAB, como muchos otros centros de investigación, tiene una problemática particular a la que no voy a entrar, pero lo más común que hemos visto en universidades, tecnológicos y centros de investigación es primero un desconocimiento de lo que es el tema, y segundo, hay una serie de mitos alrededor del tema, y tercero, una parte muy importante que mencionó el doctor Friccione,
que no necesariamente en México tenemos una política pública que esté funcionando, y dentro de la política pública lo importante es que haya instituciones que aporten recursos para lograr realmente, no solamente continuar innovando, sino proteger esas innovaciones. Ese es otro de los problemas. Entonces, bueno, primero, hace 31 años me casé con Lorenza González Mariscal. Ustedes dirán que qué tiene que ver. Ella es doctora, es Mi 3, aquí está. Y gracias a ella, que me estuvo convenciendo durante años de venir al Cinvestar de nuevo, estamos aquí. Pero lo bueno de haber venido después de algunos años es que tenemos algunas características nuevas que no había entonces, ejemplos nuevos, y la plática no va a ser como la que yo creo que muchos de ustedes están pensando. Yo no les vengo a decir qué es innovación, qué es invención, qué es una patente. No les voy a decir qué proyectos tenemos hacia el futuro, porque esos quizás los hacemos. Pero lo que sí les voy a decir es lo que ya hicimos. Y creo que es lo valioso de esta presentación. Están conmigo Antonio Camacho, que es el director de promoción y servicios de información tecnológica. Esta es una parte muy importante. Y está la licenciada Mayra Núñez, que ella es la titular de la Oficina Regional Norte, y abarca el estado de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Bueno, es una área grande de la República Mexicana, donde sí hay innovaciones, sí hay invenciones, hay una actividad interesante. Y gracias a las 5 regionales que tenemos, nos planteamos una problemática hace más o menos 10 años, que es muy simple. No hay o no había eso es lo que vamos a ver, pero no hay que aprender y apagar, por favor. Atrás. O sea, nos dimos cuenta hace 10 años que las instituciones de educación superior no generaban patentes. O sea, francamente, lo podemos contar con una mano. Pero también nos dimos cuenta, después de que visitamos muchas universidades, centros de investigación, que no había, sigue sin haber, pero no había una cultura de protección a la propiedad intelectual, y había, eso sí, una cultura de publicación. Todo el mundo se ha quejado de este tema. Hay una discusión a nivel global de publish or perish, o sea, publica o muérete, patenta o publica. Y gracias a Lorenza, que tuvo una patente, tiene una patente, ya entendimos el tema que no debemos discutir. Porque hay una serie de países que no aceptan una solicitud de patente si ya hay una publicación previa. Entonces el tema de publica y luego patenta o patente y publica es un tema complicado, pero además sabemos que la mayoría de ustedes o nacieron o se hicieron investigadores, como quieran, pero están dentro de un esquema de CONACYT, del SNI, que privilegia la publicación y no necesariamente la presentación de solicitudes de patentes. Eso lo estamos tratando de cambiar. Pero de acá que cambie, vamos a seguir con el tema de que ustedes van a publicar, sobre todo si quieren seguir teniendo sus fondos, sus grants, si quieren estar en el SNI, quieren mantenerse en el nivel o subir, tienen que tener publicaciones. Pero también el otro problema es que nadie creía en el sistema de propiedad intelectual en México. Había poca protección en México, y por protección me refiero no solo a la concesión de patentes, sino después a la defensa de esa patente cuando alguien nos la copia. Entonces hace 15 años, 10 años, la protección en México era realmente baja. Medíamos el prestigio académico, pero no el prestigio de investigación. Del 2000 a 2004, el INPI empezó con un prototipo de centros de patentamiento y nos dedicamos a dar pláticas. Hay sí pláticas de qué es una invención,
qué es patentable, qué no es patentable, cómo es una patente, cómo se escribe una patente, se describe lo que se protege, etcétera. ¿Y qué pasó después de años de estar dando pláticas? Lo dramático que pasó es que después de años acabamos con 0 proyectos protegidos por patente. Eso sí, platicamos mucho, pero no tuvimos ninguna patente. Entonces, nuevamente entendimos una confusión en las funciones entre lo que es una institución de educación superior, los centros de investigación públicos o privados, el tema de promoción y centros de patentamiento, y finalmente la propiedad intelectual. Entonces dijimos, a ver, tenemos que cambiar el esquema. Y el tema era que para tener un mayor logro, entendimos que la promoción no está generando una cultura de protección para el centro, porque ese no es su objetivo, pero sí está generando conocimiento, por lo menos generando conocimiento de la materia de propiedad intelectual en la institución. Y en 2004 se reafirma un compromiso del INPI con una nueva estrategia para generar lo que se llamaron los centros de patentamiento. ¿Qué son los centros? ¿Cómo nacieron? Bueno, primero nacen como oficinas que son generadoras, ese era el objetivo principal, de solicitudes de intenciones al interior de las instituciones. O sea, estamos convencidos, estoy convencido de que aquí en el CINVESTAB debe de haber, voy a dar un número sin ninguna fundamentación, por lo menos 100 proyectos que están en algún grado de avance en las diferentes áreas, y de esas yo creo que muchas de ellas pudieran ser patentables. ¿Qué queríamos que fuera una oficina o centro de patentamiento? Que fuera una oficina experta en el uso y en la aplicación de las bases de datos de información tecnológica, que esto es muy importante porque México, a través del INPI, estamos conectados con las bases de patentes de todo el mundo, son millones de patentes, y entonces para cualquier investigador con el proyecto que esté desarrollando, esta información que está contenida en las bases de patentes nos puede apoyar para su investigación, para saber qué están haciendo los demás en otras partes del mundo y corregir su rumbo o simplemente nacer o seguir de una parte más arriba y no del suelo, no de cero, sino de aquí arriba con toda esta información técnica que está en las bases de patentes. ¿Cómo es la estructura de un centro de patentamiento? Además, déjenme decirles otra cosa, esto ya lo aprendo en la práctica. Se nos ocurre el nombre más sencillo, centro de patentamiento. Bueno, nada más esta palabra ya da miedo, de entrada da miedo. O sea, otra vez, por desconocimiento, porque es muy difícil lograr una patente, porque es muy caro lograr la patente, y por una serie de razones. Todavía hay gente que creen que en el INPI nos vamos a robar su investigación y se la vamos a vender mañana a Merck o a no sé a quién. Entonces, por una serie de mitos que hay, el tema de la palabra patentamiento nos empezó a causar ciertos problemas. Ya le podemos llamar hoy oficinas de transferencia de tecnología, que eso es a lo que quiero llegar. Pero bueno, así nacieron. Pero lo importante que hemos visto a lo largo de estos años es lo siguiente. Primero, el CINVESTAB, si quiere tener una oficina, llámenle como quieran, pero si quieren tener un centro de patentamiento, necesitamos que el centro nos provea de una o dos personas, pero comprometidas, y obviamente que sea capaz de coordinarse con las áreas de investigación, con vinculación y las jurídicas, para que tenga cierto nivel. O sea, muchos de los convenios que hicimos con universidades no funcionaron porque nos mandaron gentes de servicio social. O sea, gente de muy bajo nivel, pero además sin ninguna permanencia en la institución. Por eso es importante que tengamos personal comprometido con cierto estatus, que hablen inglés. La gran mayoría de la información que tenemos de patentes está en inglés, y de preferencia que sea un profesionista especializado en cualquier área técnica. ¿Y qué necesitamos? Y este es otro mito. Ejemplos hay en otras universidades o centros donde dicen, no, pero es que nos va a costar muchísimo dinero hacer una oficina
un centro de patentamiento. ¿Quién sabe qué nos va a pedir el INPI? Lo que estamos pidiendo es eso, nada más. Es 1 o 2 equipos de cómputo, tener acceso a internet y un espacio físico donde esa persona o esas 2 personas que arranquen puedan atenderlos a ustedes para poder empezar a resolver todas las cuestiones, todas las dudas. Lógicamente que lo que estamos haciendo nosotros se basa en 3 fases, es lo que haríamos en Simvestab. Lo primero es una capacitación y evaluación, y para esto por lo menos se la pasan un mes en el INPI con nosotros, directamente en 2 áreas, en servicios de información tecnológica y en el área de patentes. Hay que capacitar muy bien a estas personas en lo que llamamos generalidades, o sea, cuál es la estructura y cómo se conforman todos los sistemas de invenciones y de marcas que hay en el mundo y cuál es la interrelación entre ellos. ¿Qué es información tecnológica? O sea, ¿qué o cuál es la utilidad de hacer una búsqueda? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tipos de bases de datos hay? Obviamente hay libres, muchísimas, pero también hay las que tenemos que pagar. Sistemas de clasificación, esto es muy importante, cuáles son los mecanismos de búsqueda y una radiografía de las bases de datos más comunes. Y la tercera fase es la capacitación en lo que son los sistemas de invenciones en México. O sea, cuáles son las excepciones, cuáles son las exclusiones de la patentabilidad, cuáles son los aspectos importantes de la forma de una patente, la estructura que debe tener una patente, cómo se redacta, cuáles son las reivindicaciones, que son precisamente la materia que vamos a proteger. Y esta es una parte importante, porque si uno no hace bien o no redacta bien las reivindicaciones, podemos estar dejando abierta una puerta para que cualquier otro que esté en el mismo campo lea nuestra patente y se meta por un lado y saque otra patente que sea mucho mejor que la nuestra. O sea, por eso esta parte de reivindicaciones realmente es muy importante. Y desde luego todo el tema de conservación y explotación de una patente. Esto que está aquí entre comillas, un área que le convenga al centro, esto me permite decirles que aunque tenemos un modelo que ahorita lo va a explicar Mayra, tenemos un modelo básico, sin embargo, hemos visto que no todas las instituciones, como dije al principio, tienen la misma problemática y por eso, dependiendo del interés y de las fortalezas de la institución, es como hacemos toda la capacitación y toda la asesoría para esas áreas. O sea, yo no voy a perder el tiempo capacitando a una persona en biotecnología, patentes de biotecnología, cuando la fortaleza del centro es nanotecnología, o es electrónica, o es química, o es otra cosa. Entonces vamos, vemos qué es lo fuerte del centro, y con base en eso es como hacemos todo el tema de capacitación y todo el programa con esa institución. ¿Qué funciones tendría una oficina del Simvestab? Bueno, primero es monitorear los desarrollos tecnológicos que están en todo el mundo, por área, el área que le interesa al Simvestab. Obviamente una asesoría sobre la viabilidad del proyecto. Y estas 2 partes juntas son muy importantes, porque yo creo que lo que ha sucedido también en México como país en desarrollo y en otros, es de que hemos otorgado patentes que simplemente se quedan colgadas en la pared. O sea, no hay la aplicación de la patente al mercado. Y aquí, y lo digo abiertamente, no hay o no ha habido una institución del gobierno en México que se encargue de esa parte. Y lamentablemente el no tener esto ha provocado que cientos de patentes se caigan en lo que se llama el Valle de la Muerte. O sea, ya otorgaron la patente y como muchos nos dicen, ¿y luego qué? Y luego cuélgala en tu pared y olvídate de ella. Pues, ¿qué está pasando con eso? Que tienen muy poca fe o esperanza en lo que es una patente. Lo que nosotros queremos al medir la susceptibilidad de protección es precisamente de dar, digamos, la posibilidad de que sí haya mercado. ¿Para qué? Para que una vez concedida esa patente se pueda licenciar o se pueda vender
y eso le genere ingresos al centro y al investigador. Le platicaba al doctor Ficione hace un momento, como parte de estos dos, estamos platicando con el director del SNI, porque lo que faltaba era que el SNI comprendiera cuál es el esquema de una patente. O sea, hoy sí se privilegia la patente, pero se privilegia mal. Yo no voy a poner a competir a una publicación con una patente, ese no es el tema. Pero lo que sí creo que está mal es que al investigador que sí tiene una patente o va a tener una patente, el SNI no le reconozca las diferentes fases. Pues lo que estamos tratando de convencer al SNI es que por cada fase de la solicitud de la patente puedan irle dando puntos. ¿Qué queremos? Decir, esto sí es patentable, pero primero viene una búsqueda. Si la búsqueda pasa bien, como el sistema internacional del PST, si pasa bien son los puntos. Si después del examen preliminar pasa bien, son más puntos. Si obtengo la patente mexicana, son más puntos. Si obtengo una patente internacional, más, bueno, no internacional, una patente de otro país a través del sistema internacional, PST, son más puntos y muchos más si esa patente se llega a ir al mercado. Ahorita van a ver ejemplos. Lo más dramático, y lo voy a decir, aunque se enoje Lorenza, es de que recientemente Lorenza presenta sus papeles al SNI y hace 3 días llega a mi casa furiosa y me dice, esto no te ayuda en nada. Pues yo leo que le manda el director general adjunto de CONACYT a Lorenzo una carta muy bonita, donde le dice las razones por las cuales se mantiene su nivel, y ahí dice las citas, las publicaciones y todo lo que evalúan, y en ningún lado dice la patente que le concedieron en China y la patente que le concedieron en Japón. ¿Saben por qué? Porque no se las hemos concedido en México. O sea, mientras México, el INPI, no le conceda la patente a ella, esas dos tampoco valen. Claro, si así quiero yo convencerlos a ustedes, estoy perdido. Pues ya estamos trabajando ese tema también con jóvenes. Que queremos también determinar cuál es la mejor estrategia de protección. Está mal que yo lo diga, pero les voy a decir, no necesariamente siempre es una patente. A lo mejor hay otras formas de protección distintas en las patentes, que puede ser un secreto industrial, por ejemplo, que a mí no me gusta mucho, porque el esquema de patentes lo que nos da es precisamente la información para que los demás la conozcan y de ahí sigan investigando, es la dinámica. Y un secreto, pues es un secreto, nadie lo conoce, más que el que lo hizo. Pero ¿qué haríamos en esta oficina? Tendríamos a la gente capacitada para que nos apoye a ustedes en redactar el proyecto conforme a los lineamientos legales. No es fácil redactar una patente, nada fácil. Me queda muy claro que ustedes que están acostumbrados a publicar en revistas de primer nivel, no se les va a hacer tan difícil redactar una patente aquí en el CIMBESTAB, pero siempre es difícil hacerlo. Yo creo que esto es importante porque la gestión de trámites relacionados con la solicitud de una patente es algo que debe hacer esta oficina. O sea, yo no le voy a pedir al doctor Ficione, a la doctora González Mariscal, al doctor Cerejido, al doctor Beyer, que vengan y se sienten a redactar y a hacer y a seguir los procesos. No lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Entonces tenemos que tener un apoyo en trámites que estén relacionados con todo esto. La administración es un seguimiento obligado a todo el portafolio de patentes que están cerca de la nuestra. Y después, indirectamente, lo que buscaría la oficina es generar un entorno hacia adentro de la institución que facilite una política de gestión. Voy a pasar la palabra a Mayra. Mayra, como les dije, es la titular en el norte y ella ha trabajado desde hace muchos años con el Tecnológico Monterrey. Esto me da gusto decirlo porque se lo dije hace poco en un evento al doctor Narro, al rector de la UNAM. No le hizo mucha gracia. No le hizo gracia porque si la UNAM es la universidad supuestamente más grande de América Latina y donde hay
cientos de proyectos. No es posible que el Tecnológico Monterrey, a quien nadie le hace mucho caso en este tema, pues de repente se volvió el número 1 en solicitudes de patentes, el TEC de Monterrey. Ahora, ¿por qué? Eso es lo que quiero que explique Mayra. ¿Qué hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias, Porto. Bueno, déjenme les platico, como bien dijo el licenciado amigo, hubo un proceso que nos llevó a que el TEC fuera el número 1 en generación de solicitudes de patente, pero no fue fácil. Como bien decía, de 2000 a 2004 nosotros tuvimos de alguna manera que convencer al interior de este instituto de las ventajas que tenía el poder tener una solicitud de patente, porque no eran reconocidos como generadores de solicitudes. Entonces, cuando se medían con otras universidades y los rankeaban, no tenían un indicador que dijera solicitudes de patente, lo cual hacía que les dieran un punto menos. Entonces, de 2000 a 2000, en el 2004, con este nuevo generación de procesos de centro de patentamiento, logramos tomar a 4 especialistas al interior de su centro que tuvieran conocimiento en inglés, que estuvieran comprometidos y que pudieran tener estas negociaciones, tanto con investigadores y los entendieran en su idioma, como con las cuestiones jurídicas o legales que son muy complicadas. Por ejemplo, solicitar firmas para la presentación de una solicitud, solicitar la firma para que se vaya los poderes, o solicitar, esas cuestiones legales hacen mucho mella en la presentación de una solicitud. Entonces, que tuviera el conocimiento también legal y por supuesto que tuviera también el conocimiento de la vinculación, cómo estaban manejándose las empresas, qué es lo que le pedían al interior, cómo negociaban ellas con las empresas. Entonces, a estos 4 especialistas se les dio esta capacitación que ya se mencionó y continuamente se les ha dado capacitación a estos mismos 4 que han podido estar establecidos. ¿Por qué? Porque han visto las ventajas. Ni siquiera había un departamento especializado en patentes y hoy por hoy ya empezó con un centro de patentamiento que evolucionó a una dirección completa de patentamiento para transformarse, y ahorita les enseño que se transforma. Pero déjenme les doy los datos. En 2004 presentaron solamente 3 solicitudes en otros países, y estos otros países eran Estados Unidos. Estaba la gente convencida que Estados Unidos era el único país que podía dar una protección íntegra a la patente, lo cual estaban equivocados de alguna manera. Cuando entendieron los procesos y los sistemas de protección, empezaron a caer en la cuenta de las ventajas que tenía proteger primero en el español, en el idioma natal, ¿sí? Pasamos al 2005 con 10 solicitudes de patentes de investigadores al interior. El monitor y estos 4 monitores se sentaban con los investigadores y veían cuáles eran los proyectos que tenían, cuáles tenían este beneficio de poder ser susceptibles de protección y cuáles realmente iban a terminar el camino. Por lo tanto, se lograron 10 solicitudes en 2005 y de esas solicitudes, una de ellas tenía la capacidad de irse a internacional, tenía esta capacidad de poder competir con solicitudes y con tecnología a nivel internacional. En 2006 aumentamos a 17 con 3 solicitudes de patente y todavía ya empezábamos, en estas etapas ya empezábamos a ver y a determinar las estrategias de protección en otros países, si era conveniente lanzarlo por PCT o únicamente por alguno de los países. Entonces aquí se empezó a ver directamente las ventajas que tenía el TEC al poder tener tecnología en español y poder reconvertirla al otro idioma después de cierto tiempo gracias a los beneficios que nos dan los trámites y los arreglos de PCT, ¿sí? En 2007, 20 solicitudes, 27, 30 y hoy en 2010 están pensando elevar el número cerca de 40 solicitudes de patentes. Y además todas aquellas solicitudes que han presentado también en PCT y en nuestros países. Entonces es interesante cómo el cuestionamiento de empezar a meter solicitudes y a que los empezaran a reconocer como investigadores que presentaban solicitudes de patentes, les empezó a dar ánimos para que darles puntaje al interior del instituto. Y empezamos a generar una cultura de protección de proyectos. La gente ya no se iba literalmente con el INPI y protegía. El investigador lo que hacía era irse directamente con el INPI y nos presentaba a nosotros directamente su solicitud y les generaba muchos problemas porque, bueno, esta solicitud, quién firmaba, si era suya. Entonces, estos condicionamientos ya estaban prácticamente listos en el centro de patentamiento, donde ellos tenían que seguir ciertos pasos para poder presentar una solicitud.
Esta situación y lo que nos permitió hasta 2008 es que tuviéramos ya suficiente información presentada de desarrollos tecnológicos que habían desarrollado ahí. Entonces, lo que logramos con esta oficina de planteamiento es que se logró una cultura de protección de propiedad intelectual. Ya los investigadores entendían la importancia de presentar su solicitud de publicación, pero a la par presentaban la solicitud de patente, lo cual, como ellos no se encargaban directamente de redactarla, era muy fácil. ¿Por qué? Porque la sentaban en el centro de patentamiento, y el centro de patentamiento, los especialistas que teníamos y que habían estado en las diferentes áreas, les redactaban. Entonces era cuestión de 2 o 3 citas con el investigador para que les platicara y bajaran sus conocimientos para presentar una solicitud de patente adecuada a la situación. Entonces ya teníamos, existía oferta tecnológica protegida al interior del tecnológico, existía una revisión del estado del alto premio. Ya no pasaba nada como proyectos para financiar investigación si no tenía una viabilidad de protección, por lo menos por alguna de las figuras jurídicas de innovación, ¿sí? O de invenciones. Por lo tanto, se empezó a repartir mejor los presupuestos que habían. Esto que estoy hablando solamente es en el campus Monterrey, no es la protección en todos los campus, no en los 30 y tantos, es solamente en el campus Monterrey. Entonces empezó a haber una educación para empezar a asignar presupuestos adecuados a la investigación que realmente tenía un futuro. Existían lineamientos que dieron pie a la política de propiedad intelectual. Finalmente, ya empezaron a elaborar una política. En 2008, la naturaleza de todas estas funciones obligó a que se llevaran a cabo otras actividades. Y entonces estos ejecutivos de cuenta, que ya contaban con 4 años de experiencia, tenían que pasar y evolucionar a otra parte para que los pudieran seguir ayudando y llevándolos de la mano. Entonces, con más de 100 solicitudes hasta esa fecha, y siendo los líderes de las instituciones de educación superior en las solicitudes presentadas, consiguen el Premio Nacional de Tecnología en ese año, y todo se conjunta para que tengan un paso o una transformación en la que el INPI les apoya directamente. El INPI ya estaba preocupado porque qué más les iba a hacer, qué más les iba a apoyar. Entonces, piensa el INPI en transformarlos, no desechar estos centros de patentamiento que tenían, sino arroparlos con mejores herramientas y mejores técnicas. Y lo que hace es pasar de un centro de patentamiento a un centro de transferencia de tecnología, pero los capacita. A estos 4 de esta área empezaron, no nada más eran 4, los 4 eran ya los líderes. Poco a poco fuimos generando más, y ahorita les voy a decir el programa que generamos. Pero en este aspecto se empiezan a preparar en operaciones de oficinas de transferencia. ¿Qué es la transferencia de tecnología? ¿Cómo funcionaban las oficinas en el mundo? Y les dimos un taller especializado a todos los ejecutivos de cuenta que existían en la zona norte para poder manejar el término de transferencia de tecnología y estructurar políticas para la transferencia. Desarrollar políticas de propiedad intelectual al interior de sus centros, y a través de otras universidades en otros países hicimos unos lineamientos estratégicos de propiedad intelectual para las universidades. Además les enseñamos a negociar sus innovaciones. No era lo mismo que negociara el investigador, pero que sí era parte importante en la negociación, a tener ya personal que entendiera la importancia de esta investigación. Evaluación de portafolios. Como decía el licenciado, estaban muy bonitos pegar las patentes, pero ¿cuánto valían esas patentes? ¿Sí? ¿Cuánto realmente era el efecto que iban a poder lograr en el mercado? Y así surge la Oficina de Transferencia de Tecnología como tal en el Tecnológico. La Oficina del Tecnológico cuenta ya con instalaciones, con ejecutivos que, además de saber lo que es la propiedad intelectual, que pasaron todos estos años que yo les platiqué, hoy por hoy ya saben cómo empezar a dejar planchado todo lo que son los temas de transferencia, de licenciamiento y de evaluación de intangibles, ¿sí? Esta oficina hoy por hoy ya da sus servicios no nada más al interior, sino también ya lo está haciendo al exterior. Y el modelo se está replicando en los otros campus. ¿Cuál es el modelo que les estructuramos o que de alguna manera se dio? Eran 4 esferas importantes donde se tenía que mover todos los proyectos que habíamos planteado. La más importante era tener el proyecto y contar con un proyecto, y por lo tanto de ahí derivaban todas las demás y se podía cerrar el círculo. El proyecto tenía que pasar por las políticas de propiedad intelectual, es decir, si era suficientemente interesante este proyecto para que generara una susceptibilidad de protección, y platicar directamente con el inventor para empezar a llenar los formatos especializados de propiedad intelectual y asignarles un ejecutivo del área en la que tenían. Si era biotecnológica, le asignábamos un ejecutivo biotecnológico; si era
si era mecánico, pero todos ellos estaban al interior de la institución. Poco a poco y en el camino fuimos separándonos de esta institución porque lo que necesitamos es que fuera independiente, que ellos mismos pudieran evaluar y determinar para que tener toda la experiencia que les pudiera llevar a tener una buena oficina. Evaluación de la propiedad intelectual, empezamos a evaluar a través de la búsqueda del arte previo para ver si tenía protección y a través del estudio del mercado para dar un informe del mercado que le diera una evaluación de intangibles. Hoy por hoy ya se arroparon con expertos también en estas áreas, pero eso está pagado por la propia oficina. Lo interesante es que ya no dependen de otro presupuesto del tecnológico, sino su presupuesto como unidad de negocios está generando este dinero para pagar a estos especialistas. Conformación del portafolio, dependiendo del tipo de tecnología, de la etapa de desarrollo y del tipo de protección, para poder lograr la ganancia de transferencia de tecnología, ya sea en licenciamiento, en venta o incluso en la formación de empresas spin-off, ¿sí? Y estas son las funciones que establecimos con ellos. Lo partimos en 4 partes, este centro de transferencia, con muchos modelos que vimos y con los cuales hicimos comparación y logramos esto. En propiedad intelectual lo que se necesitaba era políticas fuertes y ir desarrollando continuamente de acuerdo a cómo iban modificándose o los ambientes cambiantes. Redacción de patentes, al interior de la oficina ya redactan, o sea, únicamente van con nosotros para el seguimiento, únicamente van con nosotros para una mayor asertividad, van con nosotros para si tienen alguna duda en cuanto a algún papelito que sea diferente a lo que estaban proponiendo. Estudios de mercado, evaluación de intangibles y plan de negocios por el lado de la propiedad y del cuidado que tiene que tener este intangible, ¿sí? Por el otro lado de la transferencia ya se hicieron estrategias legales, se hacen modelos de transferencia, ya se negocian contratos, se da asistencia desde esos mismos especialistas a todo el ambiente o el entorno de la institución y se da consultoría a externos también. Se hace todo lo que es la generación de incubadores emprendedores a través de spin-off, donde se hace un club de inversionistas y donde el INPI es parte importante para poder determinar dentro de su comité de propiedad intelectual si estos desarrollos que tienen capacidad de generar afuera, ¿no? O sea, el investigador es muy difícil que pueda hacer su empresa, por lo tanto, transfieren y lo mueven a través de spin-offs, ¿sí? Y finalmente, buscamos fondos para ellos. Incluso muchos de los fondos que ellos pagan, de los que generan, son directamente fondos que han podido solicitar de presupuestos, ¿no? De Conacyt, por ejemplo. Y estos son los logros. Hoy por hoy tenemos que es la institución educativa con más solicitudes de invención desde el 2006. Hoy por hoy ya tiene 10 patentes licenciadas y de esas patentes ya tiene también tiene una franquicia, 6 empresas spin-off en los últimos 2 años, 8 patentes otorgadas. Si se dan cuenta, no todos los patentes las tienen, pero pudieron empezar a negociar estas patentes desde el momento en que ya tenían una prerrogativa de protección, ¿sí? 167 solicitudes de invenciones nacionales e internacionales hasta este momento. Y lo más importante, recurso humano especializado que no depende directamente del INPI, sino camina de la mano con el INPI. Ya son autónomos, ya son autosuficientes, ya pueden ellos mismos desarrollarse. Y además logramos cuestiones como de las políticas, por ejemplo, siempre, ¿cuántas políticas? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto me toca a mí como investigador? Bueno, ellos manejan el 10% para su oficina de transferencia, el campus se lleva el 30%, el investigador el 30% y el centro de investigación del departamento académico lleva el 30%, ¿sí? Por otro lado, logramos un programa especializado que nos diera, que fuera un semillero de ejecutivos de cuenta, donde año con año lo hacemos una vez al año, en una duración de 4 meses, donde 20 participantes entran, se les evalúa, se califica el proyecto, se les da incluso un reconocimiento al interior. ¿Y cuál es el requisito? Un proyecto autorizado. Primero, que este proyecto haya pasado por los lineamientos de susceptibilidad de protección y de susceptibilidad financiera, ¿sí? Y hubo algo muy interesante en el 2010, para promover un poquito más estos beneficios que estaba teniendo el investigador que no se veían, hicieron una ceremonia simbólica donde llevaban cheques en papel, en cartón muy grandes, donde se les entregaba y se le aplaudía, se le reconocía al investigador en ese momento lo que había logrado. Y eran cheques bastante interesantes, tenían algunos ceros que llamaban la atención. Entonces estos cheques motivó todavía más que a este año estén tratando de presentar
participar en nuestro PhD, que es el programa de habilidades docentes, más participantes. Estos, si ustedes vieron el periódico hace una semana, vimos lamentablemente que tenemos muy poco nivel de patentamiento en las universidades y en los centros de investigación, pero lo que parece una situación buena es que aquellas universidades como el TEC y como la UNAM y como la Universidad Autónoma de Nuevo León cuentan con centros de patentamiento, iniciaron con centros de patentamiento y hoy por hoy están viéndose como líderes en esta situación. Tenemos el caso de la UNAM. Bueno, como lo comentó Mayra, realmente durante los últimos años nos hemos dedicado una gran parte del instituto, de las personas que trabajamos en el instituto, de poder llegar a llevar a cabo acciones de manera muy específica, con resultados específicos, medidos a través del ingreso de solicitudes de patente. Y poco a poco se estuvo, como ustedes lo vieron, se estuvo transformando los centros de patentamiento que surgieron en el año 2002, principios del año 2000, a convertirse poco a poco en oficinas de transferencia de tecnología, cuyo principal objetivo era elaborar, apoyar el ingreso de solicitudes de patentes de mexicanos. Nosotros aquí en la Ciudad de México estuvimos trabajando con varias instituciones, con la UNAM, con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal, con el Instituto Mexicano del Petróleo, con el Instituto Politécnico Nacional y en el Estado de México con el COMECYT, con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Estuvimos trabajando fuertemente. Quiero decirles también, serles muy franco, que cuando nosotros iniciamos esto, empezamos a abrir centros de patentamiento por todos lados. Llegamos a tener por ahí un registro de 15 centros de patentamiento en la Ciudad de México, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que realmente había el interés en unos cuantos, y la estructura que tenían algunas instituciones realmente no estaban en esos momentos en la edad como para poder abrir un centro de patentamiento. Y me refiero a la edad no en términos de las innovaciones que se estaban desarrollando, sino en términos de la infraestructura que tenían, en términos de recursos humanos y en términos básicamente del interés que sus autoridades querían ponerle al tema de la propiedad industrial. En el caso de la UNAM tuvimos una experiencia al principio un poco desagradable. Estuvimos trabajando con una coordinación de investigación donde la persona que dirigía esta coordinación de investigación realmente no era el interés que él perseguía, no lo veía como el interés que teníamos nosotros para poder generar una serie de cursos de capacitación, de entrenamiento y generar solicitudes de patente. Realmente estuvimos trabajando varios meses, estuvo gente, examinadores de patente, yendo a la UNAM a sentarse con los investigadores a platicar sobre los proyectos, y una vez que estaban los proyectos listos para poder ser presentados como solicitudes de patente, bueno, pues resulta que cuando tenían que ir más arriba, este proceso se detenía por estos dirigentes, estas gentes que estaban al frente de esta coordinación, que realmente no estaban convencidos, no les interesaba el tema. Sin embargo, seguimos trabajando con ellos, y hasta hace solamente algunos 2 años, 3 años, empezamos a trabajar con la coordinación con el centro de lo que era antes el Centro de Innovación Tecnológica, al frente del doctor Martuchelli, y empezamos a trabajar con ellos para desarrollar varias estrategias. Ellos impulsaron un concurso, el concurso de patentamiento, y a través de este concurso se identificaron cerca de 65 proyectos de investigación de varias facultades de la universidad. Estuvimos trabajando en el instituto, analizando estos, haciendo un filtro de estos proyectos, y tenemos ahorita en puerta 20 solicitudes, posibles solicitudes de patentes, que están solamente en espera de que les autoricen los recursos financieros para poderlas ingresar al instituto. Se hizo también un concurso
para poder promover los servicios de información tecnológica. Como lo comentaba el licenciado amigo, muchas de las investigaciones que se hacen en muchas instituciones de repente no utilizan los acervos de información tecnológica de patentes, cuesta mucho dinero administrarlos. Me parece que hay una fuente de información muy valiosa que puede ser aprovechada. Muchos proyectos en algunos comités de evaluación donde yo he estado, de repente llegan y cuando hacemos una búsqueda de información tecnológica nos damos cuenta que algunas innovaciones de estas ya fueron desarrolladas en algunos otros países y resulta que pues, le estamos a veces metiendo dinero bueno al malo, ¿no? Y si pudiéramos tener una biblioteca de información tecnológica de patentes y pudiéramos accesar a ella, podríamos empezar del estado de la técnica en el que está para poder desarrollar los proyectos que estamos investigando. Otro de los, dentro de las actividades que estuvimos trabajando durante los últimos años, trabajamos con el Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional creó una oficina de patentamiento que se encuentra en su biblioteca central. Tuvieron mucho interés ellos en formar recursos humanos, estuvieron con nosotros trabajando más de un mes, estuvieron 2 o 3 meses trabajando con nosotros, revisando, leyendo literatura de patente y como resultado de esto es una de las instituciones que ha venido de tener 0 patentes a poder ingresar un buen número de solicitudes de patentes, no nada más nacionales, sino solicitudes PCT, y no nada más esto, sino que estas solicitudes se han convertido ya en elementos importantes para transferir tecnología, para vender tecnología. Ya hay unos recursos que le están llegando al poli a través de la venta de estas patentes. Asimismo, los servicios que presta el poli han ido más allá, no nada más con la comunidad politécnica, sino que las empresas que han estado alrededor del poli, es Vallejo, todas las colonias, la zona industrial de Vallejo, ha ido al poli para hacer algunas gestiones relacionadas con patentes, con modelos de utilidad, con diseños industriales y también con marcas. En el IMP veníamos trabajando desde muchos años atrás. El IMP tiene un área fuerte de propiedad industrial. Lo que pasa es que ellos tienen un problema, o tenían un problema hasta hace todavía algunos años, de que eran grandes generadores de patente, pero no llegaban a la etapa de la comercialización de estas patentes. Entonces, el trabajo que hemos estado haciendo con ellos es precisamente poder identificar algunos socios comerciales que pudieran estar interesados en el licenciamiento de estas patentes y la transferencia de tecnología correspondiente. Con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología estuvimos trabajando fuertemente con ellos. Ellos implementaron una serie de mecanismos financieros para apoyar el tema de los recursos financieros, para apoyar el ingreso, la elaboración y el ingreso de patentes, pero fueron más allá. Ellos cuentan con recursos financieros para apoyar toda esta etapa de estudios de mercado, business plan, que ha permitido llevar varias de las solicitudes de patente que nosotros estuvimos en los inicios para apoyarlos en el ingreso y posteriormente en el otorgamiento de patentes, han llegado ya a la etapa de comercialización y de licenciamiento. Y créanme que la mejor forma de poder promover el sistema es cuando una innovación llega a comercializarse y rinde frutos tanto científicos, técnicos, como económicos para sus desarrolladores. Este ha sido uno de nuestros mejores promotores de promoción, el hecho de que el investigador se vea beneficiado con los resultados, con la comercialización o el licenciamiento de sus derechos de propiedad industrial. Ustedes tienen ahí unas estadísticas donde a partir del 2005 hasta el 2010 de solicitudes de patente por solamente estas 3 instituciones se generaron 138 patentes. Se generaron también solicitudes PCT, es decir, solicitudes internacionales,
23 solicitudes internacionales y búsquedas de información tecnológica solicitadas al INPI 74. Este número de 74 de las búsquedas de información tecnológica, quiero decirles que el trabajo de entrenamiento de recursos humanos dentro de las instituciones para accesar directamente a los bancos de información tecnológica que ahorita son públicos ha tenido un efecto muy importante, porque en varios de los comités de evaluación de proyectos financiados con recursos públicos, uno de los requisitos para que un proyecto pueda ser aprobado es que traiga precisamente una solicitud de información tecnológica, ya sea hecha por el INPI o ya sea hecha por los propios investigadores. Esto ha sido muy importante porque le ha permitido a la gente, y nos ha permitido más bien a nosotros, poder promover y difundir más el tema de la propiedad industrial y los fondos que se establecen para apoyar innovaciones tecnológicas. La experiencia ha sido muy importante porque hemos identificado que las instituciones hay que trabajar cara a cara con muchos de los investigadores. A veces comentamos que es seducir un poco a los investigadores. Ya el licenciado amigo comentaba, es un tema complicado el redactar una solicitud de patente, no es sencillo, y muchas de esas solicitudes de repente se quedan guardadas en el cajón. Nos parece que hay un gran esfuerzo que se hace hasta llegar a ingresar una solicitud que debe de ser aprovechado. Yo creo que las funciones que tienen estos centros de patentamiento, estas oficinas de transferencia de tecnología, es darle continuidad al esfuerzo que ya se hizo cuando se integró una solicitud de patente, cuando se otorgó, para llevarla a una escala más alta. Pues aquí tenemos otros ejemplos, no solamente está el ejemplo de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey, sino también tenemos otros ejemplos que se han podido hacer en otros estados donde ya tenemos centros de patentamiento establecidos y que han caminado, y que no fue fácil, realmente fue una etapa. Al principio era mucho estar de la mano con ellos, mucho preocuparnos porque no lo estaban haciendo bien, mucho preocuparnos porque las búsquedas no quedaban adecuadas, pero con el tiempo fuimos experimentando a prueba y error realmente, hasta que logramos hacer cuestiones de calidad, redacciones de calidad y búsquedas de calidad. Y esto ha pasado con estos centros de patentamiento de la misma manera. Todos ellos han tenido que pasar un tiempo muy importante en lo que tiene que ser el entrenamiento, pero no después del entrenamiento ya eres un experto, ya puedes redactar y ya puedes hacer búsquedas y ya puedes... No, el entrenamiento te lleva a que poco a poco vayas, a lo mejor vas a sacar el primero malo, pero para eso está el INPI, para que le pueda dar vista y lo barra, y el segundo a lo mejor ya mejor, y el tercero ahí va, y las búsquedas van siendo tan afinadas y tan puras que la experiencia es muy nutrida, y ya tenemos gente experta en todos lados para que el INPI realmente tenga brazos extensores, y justamente es lo que tenemos. Ya en muchos de los estados tenemos centros de patentamiento que trabajan ya por sí solos, centros de patentamiento que están generando solicitudes, centros de patentamiento que además están buscando recursos. Con el apoyo de nosotros estamos negociando, tanto Toño como las oficinas regionales, negociamos en cada uno de los lados presupuestos para bajar, para el escalamiento de este Valle de la Muerte del que hablaba el licenciado. Ya están pagando escalamientos, ya están pagando pruebas de laboratorio, ya están pagando cuestiones, porque no solamente se dieron cuenta que la patente era lo importante, sino también dejarla lista para que pudiera comercializarse. Entonces, estas cuestiones ya están siendo muy importantes porque tenemos cada vez más y más solicitudes de patentes que están pudiendo ser comercializadas. Entonces, tenemos en algunos estados ya en centros de investigación, en consejos de ciencia y tecnología, en otras universidades, en consejos de ciencia y tecnología, por ejemplo en Coahuila, en Chihuahua. El CIMAP fue calificado como uno de los centros de investigación que mejor trabajo hacía en propiedad intelectual, que mejor distribuía, y exactamente ellos tienen también un centro de patentamiento desde el 2004. Y aquí hay una cosa bien bonita, por ejemplo el CIMAP lo que hacía, y nos platicaba Soyeiro, que en su restaurante, para que coman todos los investigadores, tienen las patentes pegadas de las que han sido
que han presentado ellos, y que hay un espacio en blanco donde dice: esta patente es para ti, investigador del CIMAD. Entonces eso es muy padre, porque la gente ya no nada más está pensando en me van a dar mi punto por la publicación, sino me van a dar un lugar y un reconocimiento aquí en mi centro. ¿Por qué? Porque yo estoy generando una patente también que está siendo útil para la generación de recursos, ¿sí? Entonces también tenemos, y dejo las conclusiones. Gracias. 10 minutos. Bueno, fue muy rápida, pero yo creo que se dieron cuenta. Bueno, primero, perdón, estaba en inglés, no sé por qué. No sé por qué. Lo que pasa es que en el norte pues, tenemos programas de colaboración con el sur de los Estados Unidos y hacemos presentaciones de esta manera. Y hay vinculaciones con una serie de instituciones de los Estados Unidos de América. Pero si se dieron cuenta, en algunos de ellos ya decía 100% el pago de la búsqueda preliminar y otra cosa. O sea, ya estamos logrando que algunas instituciones con los gobiernos estatales, eso es otro cambio importante, estén aportando recursos para partes del proceso. Hay, por ejemplo, el COMECIT, que no lo dijo Toño, pero el gobierno del Estado de México está pagando no solamente la patente mexicana, sino incluso se va más allá, está pagando la fase internacional de la solicitud de la PCT, que es la parte internacional. O sea, ya estamos viendo que poco a poco se está generando esta famosa cultura de protección. Yo diría como conclusión, primero, nosotros quisiéramos crear una alianza con Cinvestav, que no dependieran ustedes del INPI, o sea, que tuvieran in-house en la casa, precisamente la fortaleza para poder hacer todo lo que estamos platicando el día de hoy. Creo que podemos generar en Cinvestav oficinas autosuficientes. Creo que el Cinvestav puede tener un número muy importante de patentes. Creo que por la importancia del Cinvestav podemos buscar y apoyar otros fondos que hoy no tienen, y que pueden ser de CONACYT, que pueden ser de la Secretaría de Economía, que pueden ser de otro tipo de instituciones, pero para eso necesitamos los proyectos. Hay que ser claros, decía el doctor Friccione antes de entrar, no todas las instituciones, hay una adelante que no pusimos, no todas necesitan un centro de patentamiento. No todas pueden transformar ese centro de patentamiento en una oficina de transferencia de tecnología. Y no todas las instituciones ameritan una oficina de transferencia de tecnología. Bueno, pero eso ¿cómo lo vamos a saber? Empezando. Hay que hacer una oficina con un agente o dos gentes e irnos en el camino viendo qué tiene Cinvestav. Cinvestav Zacatenco, Cinvestav Irapuato, Cinvestav Saltillo, Mérida, Rostén. ¿Qué tiene? Y con base en eso, tal vez sí generar una especie de proyecto para el director general del Cinvestav, donde podamos decir, aquí se puede abrir un centro de patentamiento, esto sí da para una oficina de transferencia de tecnología, e irnos adelante. No es una labor rápida, les digo, no vamos a tardarnos medio año, no, nos vamos a tardar un rato, pero otra vez tenemos que empezar. Y lo que hicimos en las demás universidades y centros de investigación fue tomar uno o dos proyectos. O sea, nos gusta pensar con los pies en la tierra. O sea, ya aprendimos. O sea, el que venga aquí y les diga, no, pues vamos a patentar 100 proyectos. A ver, vámonos por uno primero, ¿no? Uno, luego otro, luego tres, luego cinco. Yo creo que es la forma. Porque en el momento que cualquiera de ustedes reciba una patente y vean que el proceso funciona, ustedes mismos le van a decir a la vecina, a su compañía de laboratorio, al diferente, lo mismo. En cambio, si tratamos de promover 50 o 100 patentes, nos vamos a perder, no lo vamos a poder hacer y francamente nos vamos a ver muy mal. Y lo peor, vamos a darles a ustedes los elementos para decir el tema de patentes no sirve. Eso es lo que no queremos. Y sí requiere compromiso de ambas partes, sí requiere el compromiso del INPI de formar a los especialistas. Déjenme decirles que todos los que hemos formado son especialistas que pudieran estar trabajando hoy en el INPI sin ningún problema. Son idénticos que un examinador de patentes o idénticos que es una persona que sabe hacer una búsqueda de información a nivel internacional sin ningún problema. O sea, es igualito que si fuera un funcionario del instituto. No hay ninguna diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es precisamente que no dependan de nosotros. Si nos van a estar hable y hable y hable y hable, pues ¿para qué lo abrimos? ¿No?
Y finalmente, ¿qué es lo que necesitamos para una oficina de transferencia o para un centro? Lo que yo creo que aquí en Sinvestar sobra, sobra, pero que no conocemos. Los proyectos, o sea, la oferta. La oferta está. Ahora, ¿qué haríamos adicionalmente? Ya lo dijo más o menos Toño, pero lo queríamos ir a poner especialistas para atrás de cada uno de los investigadores que tenga un proyecto patentable y comercializable, ponemos un especialista del INPI para que nos acompañe en todo este proceso. Y finalmente, algo que no está en esta lámina, pero que creo que puede ser interesante para ustedes. Normalmente, si la solicitud de patente está bien presentada y no hay problemas en la claridad de la descripción, ese es el primer problema que tenemos, sobre todo con las solicitudes mexicanas, que no es clara la descripción del invento. Pero bueno, si la tenemos bien, nos llevamos entre 36 y 40 meses en otorgarla, ¿no? Entonces, eso no puede seguir siendo así. Tenemos 60,000 solicitudes en trámite, en diferentes etapas. No son rezago, lo quiero decir, pero son 60,000 que tenemos que atender. Y lo que estamos viendo es que hay una nueva herramienta, vamos a llamarle, que se llama el PPH, por sus siglas en inglés. En esta materia todos son cifras, todos son siglas, ¿no? OMPI, OMC, PCT, y esta es PPH, es el Patent Prosecution Highway, y es una herramienta o un mecanismo tipo PCT, pero más interesante, donde tendríamos la posibilidad de analizar por una vía rápida cualquier solicitud, brincarse en la fila, las 60,000, con un examen, y otorgar las patentes en alrededor de 10 o 12 meses. Esto lo que implica es tener un convenio con la oficina de Estados Unidos, acá Estados Unidos, porque es el que más presenta patentes, Estados Unidos, en México, con Japón, con Europa, y dentro de Europa particularmente la Oficina Europea de Patentes de España. Ahí estaríamos hablando de un tal vez 90% de las solicitudes que tenemos en México, de toda esta área, Japón, Europa, Estados Unidos, sí, 90%. Y lo que hacemos es que la patente que se otorga en Japón, nosotros la validamos. Pero la patente que se otorga en México, la validan automáticamente en Europa, en Japón y en Estados Unidos. Esa sería, para mí, la manera más interesante de poder fomentar el patentamiento en México y el reconocimiento de esta generación de conocimiento mexicano en el extranjero. Estamos muy cerca de decidir la firma con Estados Unidos, con Japón y con España y con la Unión Europea. Si eso sucede el próximo año, vamos a estar hablando de que toda esta parte de la nueva herramienta se puede obviamente bajar a la oficina que pudiéramos abrir en Sinvestar. Entonces, estamos para servirlos, estamos para apoyarlos. Yo creo que debe de haber interés en Sinvestar. Es cuestión de que le digamos al director de Sinvestar, si la comunidad así lo quiere, que podemos iniciar con un pequeño centro, hacer un prototipo y a ver qué pasa. Y para eso lo que yo haría es decir simple y sencillamente, el que tenga proyectos, díganos cuáles son, y empezamos a manejarlo. Y chance valdría la pena agarrar uno o dos de lo que vamos haciendo en la oficina de, como se le quiera llamar aquí, la de tecnología, propiedad intelectual, como quieran ponerle nombre. O sea, bueno, y muchas gracias nuevamente por permitirnos participar este día con ustedes. Al contrario, licenciado amigo, muchísimas gracias a ustedes por venir a ilustrarnos, a instruirnos y muchas felicitaciones porque realmente están participando en la educación superior y en la educación más superior de todas, que es educar quizás a la fracción más reacia a la educación de todas, que es precisamente los que contamos con doctorados, ¿verdad? Porque ya nadie nos puede enseñar nada. Y se han convertido ustedes, en lo que estamos viendo, en una institución de educación superior, ya deberían calificar para eso, lo que están haciendo realmente, ¿no?
Entonces ahora nos traen aquí no solamente la oferta de colaboración, sino, como se decían los pueblos, el remedio y el castigo. Así que, pues, muchísimas gracias, y está abierta la sesión para preguntas de parte de ustedes. No les puedo garantizar que el micrófono le vaya a tocar con voz a los ponentes. Son dos preguntas, creo que están muy conectadas. De esta información que presentaron del número de patentes de cada institución, ¿tienen una idea de los porcentajes que se comercializan? Y una pregunta relacionada a nosotros los científicos, nos interesa mucho el impacto de nuestras publicaciones, que está medido de alguna manera en términos de cifras. Acá, ¿cuál sería el impacto de las patentes? El nivel de regalías, los votos que genera, o el número de países donde se registran. ¿Tienen ese tipo de información? Bueno, yo creo que el impacto de las patentes es muy distinto al de la publicación. Digamos que precisamente porque se mide de manera muy diferente. No nada más en México, o sea, así es. Sin embargo, el hecho de que usted tenga una patente y pueda el día de mañana en las publicaciones cifrar o citar a esa patente y esté protegida en otros países del mundo, también le va a dar ese reconocimiento. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer aquí en México con el SNI, y aquí lo que estamos también viendo es que no vaya a causar un problema legal con los tratados de libre comercio. Estamos viendo la manera de que para las solicitudes de patentes y patentes de mexicanos tengan un tratamiento distinto a las patentes que provienen del extranjero. ¿Y por qué digo lo del problema legal? Porque en los tratados de libre comercio que firmamos hay una cláusula que es la básica, que es trato nacional, que implica que nosotros como gobierno de México no podemos tratar de manera diferente a un extranjero que un mexicano. Pues cualquier tipo de beneficio que otorgue el gobierno a un mexicano, debiéramos de otorgarlo parejo. Nada más que ya estamos perfectamente documentados y ya sabemos que Estados Unidos, como suele suceder, tiene una serie de políticas que a ellos sí les permite hacer eso. O sea, y no solamente federales, tiene políticas estatales que privilegian, por ejemplo, una patente siempre y cuando sea originaria del propio estado de California. De California a él le dan el privilegio. Entonces sí se puede. Y lo otro es, lamentablemente, estamos todavía en el proceso de hacer esa transferencia de tecnología. No sé si vieron una de las láminas, decía que ya el TEC ya tiene un número importante de transferencias de tecnología ya realizadas, incluyendo una franquicia. Entonces, aquí el tema es dinámico. ¿Dinámico en qué sentido? Hemos ido evolucionando a lo largo de los 16 años que tiene el INPI. Hace 16 y hace 10 nos cayó el 20, de que aunque no nos toca, pero curiosamente a nadie le toca. Cuando hay algo así, a nadie le toca. Entonces hace 10 años dijimos, bueno, a ver, nosotros no nos toca, hay que hacerlo. Entonces empezamos a hacer todo esto. ¿En qué estamos desde hace medio año, un año para acá? Estamos en el tema precisamente de los planes de negocio. Estamos en el tema de determinar si hay mercado, para entonces sí involucrar al investigador, al centro de investigación y al INPI en todo este proceso de lograr una patente. Algo que no se ha dicho, pero que vale la pena decirlo, y es algo no muy positivo, pero todos lo saben, es ¿por qué hay un porcentaje tan alto de patentes en mortandad a los 2 años que se otorgan, o 3, o antes? Por una sencilla razón, porque si yo no puedo mandar al mercado mi patente, ya sea venderla, licenciarla o hacer spin-off, debo seguir pagando por la protección de esa patente en todos los lugares donde obtuve la patente. Entonces, no me está dando nada de ingresos, sí me está costando.
Pues llega un momento que el investigador dice hasta aquí, pues la patente pasa a ser al dominio público, pero a usted ya no le representa ningún beneficio. Y eso es lo que ha venido causando que muchos no crean en el sistema de patentes, ¿sí? Se vayan por el tema de publicaciones. Otra vez no son nada contra las publicaciones, adelante, que bueno, que crezcan más, por los puntos y por otra razón. Porque si en la publicación ustedes descubren lo más relevante de su invención o innovación, nadie puede presentar una patente. ¿Sí? Para nadie. Entonces sería una especie de protección también para esa investigación. Pero bueno, vamos a tratar de cambiar el esquema de la carreta delante de los caballos en el sentido de empezar, digamos, en paralelo con el plan de negocio. Si tenemos suficiente información desde el principio de qué haría ese producto o ese proceso en el mercado. Si hacemos el plan de negocio en paralelo, para cuando estemos otorgando la patente, si es con el PPH muy rápido, ya vamos a tener una idea del mercado. Y yo creo que ahí es donde deberíamos de meterle el dinero, de decirle a los centros y a Conacit y a quien sabe quién, aquí hay que ponerle porque existe el mercado. ¿Qué es lo que yo quisiera? Que no les costara a ustedes nada. Quisiera que hubiera estos fondos y este mecanismo para que todo el talento que ustedes desarrollaron y metieron en una patente sea bien pagado, muy bien pagado, ¿sí? Regrese a ustedes para que sigan investigando. Yo creo que ustedes son científicos y deben seguir siendo científicos. El tema que alguien dijo una vez en Conacit, vamos a volver los empresarios, se me hace error. Bueno, no dudo de la capacidad que están ustedes para ser empresarios, pero no la profundidad por ahí. Entonces sí vamos a tener que cambiar el modelo para el tema de mercadotecnia y planes de negocio, para ir con una patente más fuerte. Gracias. Son dos preguntas. De acuerdo a la experiencia que ustedes ya tienen, ¿habría algún perfil ideal para las personas que quisieran capacitar en la creación de estos centros? Y la otra es que si desarrollan o usan metodologías de patentometría. A ver, funcionan a veces si quieres. A ver, no hay un perfil. Lo que sí, como pusimos en una lámina, es de preferencia que sea una persona o personas con capacidad técnica, de preferencia nivel maestría o más, que tengan un compromiso con la institución y con el proyecto y permanencia. Usted me dice, oiga, yo tengo un ingeniero químico, perfecto, si tiene la capacidad de comprender la parte, digamos, de una patente, no tengo ningún problema. Lo que no quiero, precisamente por la formación, es que, y otra vez no tengo nada contra ellos, pero para esto no funciona, es que me digan, pues, hay un contador público. No, perdón, el día que el contador público se siente con el doctor para que el doctor le explique cuál es el proyecto, no va a entender nada. Un economista, yo me siento con Lorenza y pues le entiendo los primeros 2 minutos. Ya cuando empieza a decirme, ¿te acuerdas de cuando estudiaste que le pidieron? No me acuerdo. Entonces, bueno, no hay digamos, una decisión de quién, pero sí con capacidad técnica. Eso sí, sería interesante. Pero ¿qué haríamos? Como traje la medida aquí, ustedes mismos decidan quién debiera ser y qué perfil para tomar el mayor número de áreas de Simvestab, que haya cierto entendimiento, por lo menos en el lenguaje de patentes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tener atrás, obviamente, a los biotecnólogos, o biólogos, o químicos, o electrónicos, o físicos, que tenemos en el INPI. Por cierto, con mucho orgullo les digo que gracias al Simvestab, gracias a Lorenza, se ha ido pudiendo formar un mini Simvestab en el INPI, con investigadores que
salido de aquí con maestrías, algunos, con doctorados, otros, y que lamentablemente por la situación del país, que no es fácil encontrar qué hacer y en qué trabajar, pues hemos tenido la suerte de poder contratar a varios investigadores aquí de Cinvestav, estudiantes, que hoy son expertos en patentes y reconocidos a nivel internacional. Y lamentablemente hay otros que ya llegaron, ya estuvieron 5 años y ya se fueron del INPI. Yo lamentablemente para el INPI, porque se los llevaron, ¿no? Porque, como dicen, piratearon. No es cierto, me pidieron mi opinión y dije, bueno. Pero lo bueno es que los llevaron ganando mucho más dinero y con posiciones mucho más fuertes, tanto en despachos de abogados, que también están entendiendo ya la parte técnica, ya no solo son abogados, ahora ya tienen químicos, ingenieros, físicos y demás. ¿De dónde los sacan? Se puede saber una cosa. El INPI es el único en México que tiene, vamos a llamarle la especialización en examinador de patentes. Entonces, bueno, ahí están las gentes con la capacidad, pues ¿dónde se los van a llevar? Entonces, y lo de patentometría, eso no sé ni qué es. Es como la bibliometría, pero se hace con las patentes. Ah, sí, claro. Sí, tenemos todas las bases. Bueno, de hecho hay algo que no dijimos aquí, que eso podría ser después, doctor. En un área fuerte, lo que estamos haciendo es algo que se conoce en el mundo como las alertas tecnológicas. Y la patentometría o el uso de todas las bases de patentes y la medición, los cruces y las familias de patentes, vienen precisamente en estos diagnósticos que hacemos, que se venden. O sea, para la industria, digamos, de cemento, el INPI puede hacer una alerta tecnológica trimestral con el estado del arte mundial, a nivel mundial, porque es lo último que está siendo patentado sobre el tema cemento, el tema clinker, el tema proceso, lo que quieran. Y eso se hace trimestralmente, eso lo pudiera hacer el centro aquí. Y eso se vende por suscripciones anuales. Ustedes lo podrían vender en Cinvestav, nosotros los apoyamos y no queremos nada, simplemente los apoyamos. Y ahí es donde se usa todo este tema. Pero bueno, en el área de Toño de servicios de información tecnológica tienen todo el tema de patentometría. Sí. Sin el audífono, perdón, sin el micrófono. Un par de comentarios y algunas preguntas. Bueno, yo creo que es muy importante el tema de patentes. Sin embargo, creo que como se ve ahorita en la presencia, no somos tantos realmente. Y eso tal vez sí tiene que ver con la forma de evaluar, como los comentaron en SNI, por ejemplo. Y qué bueno que se está tomando en consideración para que tengan contacto con SNI, pues haya etapas. Eso es primero. Otro es, aunque uno patente, tal vez no sea un patente explotable, pues se queda el patente, pero realmente no tiene mucha utilidad. Ahora, la pregunta es el pago. ¿Quién va a pagar? Cinvestav tiene que pagar. Ahora sé que, por ejemplo, el Instituto de Ciencia y Tecnología, el DF, está también apoyando para este tipo de cosas. Pero si sigue siendo el problema el pago o no. Y la otra parte, ¿qué está pasando con la oficina de vinculación Cinvestav? Hay una oficina que está trabajando supuestamente y que se está haciendo labores, pero ¿qué falla podría haber, como lo ven ustedes, que no está funcionando o es falta de difusión a los investigadores? Bueno, primero, por las labores del INPI de hace unos años para acá, cuando empezamos a platicar el tema ya de la importancia de la comercialización o de llevar al mercado las invenciones e innovaciones protegidas, afortunadamente pudimos convencer a la Secretaría de Economía. Y la Secretaría de Economía tiene varios programas de apoyo precisamente, no solamente a pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, sino a centros, independientemente de cómo así. Y hay apoyos para todo lo que es una marca, el proceso de una marca y de una patente. El gobierno de la Ciudad de México, con la doctora Esther Orozco, que estuvo de directora del Instituto de Ciencias, pues afortunadamente ella salió de aquí, llegó allá,
y tenía muy claro el tema de la protección de la propiedad industrial, en este caso intelectual. No pusimos aquí los números porque no los hemos verificado, pero el objetivo del Instituto de México es llegar en 2010 a presentar 80 solicitudes, lo que haría que se fueran el número 1. Tengo entendido, pero con reservas, que ya presentaron cerca de 60. Bueno, si eso es cierto, ya se llevaron a todos. Entonces, el jefe de gobierno, donde estuve hace una semana, está comprometido a aportar recursos y pagar todo el proceso de la patente. Lo cual es muy importante. Ahora, ¿cuánto cuesta una patente? Una patente, gracias a los descuentos automáticos que hay, ya no tiene que pedir descuento, es una tarifa especial del INPI. Si es investigador, inventor, si es centro de investigación público-privado, o si es institución de educación superior, o PYME, pequeño, mi PYME, micro, pequeño, mediana, hay un descuento automático del 50%. Eso quiere decir que la patente le viene costando alrededor de 8,000 pesos. 4 a la entrada, 4 a la salida. Lo interesante de los 4 de la salida es que si entramos con un esquema de apoyo desde el principio, ustedes ya no van a pagar los 4, los segundos 4. Y si entramos con otro esquema que yo creo que podemos hacerlo con la economía, ni los primeros 4. Entonces yo ya creo hoy que el costo de una patente, el valor o la tarifa de una patente hoy en México para ustedes ya no es tan relevante. ¿Dónde sí es importante? Cuando estamos hablando de pagar el sistema del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Ahí sí estamos hablando ya a lo mejor de $40,000. En algunos casos tengo entendido que el Sinvestab aporta ciertos recursos, pero yo creo que lo necesario es tener a un inversionista ángel o a alguien que esté con nosotros, al principio en la medida que no consigamos esos fondos. Y yo no soy nadie para opinar sobre la oficina de vinculación del Sinvestab, pero si la oficina de vinculación del Sinvestab no está creada para proteger proyectos con patentes, pues lo está haciendo muy bien. Ese es el tema. ¿Qué creo que falta? Que nos vinculemos. ¿No más? O sea, a lo mejor la oficina de vinculación está vinculada con ustedes, con los investigadores, pero no con nosotros. Entonces yo creo que esta vinculación INPI con la oficina de vinculación, ahora es más, ya me puso a pensar, pero pues ahí está la oficina de patentes. Ahí está. Ya está. Pues, ¿qué falta? Sentarnos con los de vinculación y decirles todo esto y cambiar el esquema. Y decir, a ver, vamos a hacer una búsqueda de proyectos en todo el Sinvestab. Vamos a hacer una cartera de proyectos por área. Vamos a pedirles cómo se llama tu proyecto y cuál es la descripción general. Y por área traemos a los expertos de limpia que empiecen a ver una por una. Y de ahí a sentarnos con uno por uno los investigadores y a darle la palomita. Esta sí se puede patentar, esta no. Esta sí, esta no. Y el tema, otra vez, el tema de publica, pues sí, publica, adelante. Eso no hay ningún problema. Primero que nada, felicitarlos por el trabajo que están llevando a cabo, muy interesante. Me sorprende mucho y quisiera preguntarle a Mayra, ¿cómo fue el proceso con el tecnológico? ¿Fue que ustedes lo buscaron o el tecnológico los llama? El impacto de los números es tremendo, o sea, el cambio es muy notable. Claro que el tecnológico es una entidad con yo creo que una misión muy diferente de la del Sinvestab en principio, pero sí me sorprende también mucho que el Sinvestab con 40 años o 50 que ya vamos a cumplir, apenas ahorita estemos empezando a entrar a esto. Es de verdad muy triste hasta cierto punto. Es comentario o pregunta. Y lo otro es una pregunta muy particular en términos de yo investigadora. Tengo algo que creo que puede ser patentable, pero no estoy nada segura de si va a tener o no una aplicación comercial. Entonces, en su experiencia, ¿qué tanto vale la pena
que yo me lancé a invertir estos 4 o 8 mil pesos en escribir esta patente, que a lo mejor se me queda ahí, pero que me sea como un ejercicio, como para aprendizaje. Le respondo a la segunda. Antes de gastar sus 4,000 pesos, véngase con nosotros, díganos qué tiene, y nosotros le vamos a decir si sí es patentable, uno, y dos, que ya no lo estamos haciendo nosotros porque no nos toca, pero veíamos cómo, si hay una aplicación en el mercado. Pero primero sí es patentable, antes de pagar sus 4,000 pesos. Eso que usted está diciendo es precisamente la falla más normal que tenemos con las solicitudes de mexicanos, que creen que tienen algo que sirve, ¿no? Y la mortandad de las mexicanas, las solicitudes mexicanas, se da a veces antes incluso de que hemos otorgado el título. Porque si usted sigue investigando y de repente se va a enterar de que creía que tenía una utilidad, ya se dio cuenta que no, pero ya pagó los 4,000 pesos, ya está en trámite. Cuando le digamos págueme los otros 4, así no, si no sirve. Entonces, por eso hay muchas solicitudes de patentes de mexicanos que están abandonadas. Por eso. Pero venga por este lado. Y en el otro lado, el comentario y pregunta, Mayra, si quieres lo amplías, pero hay que ver, hay que poner en contexto todo este tema. Hace 50 años, en México, la oficina encargada de patentes era muy pequeña, no había equipo de cómputo, no había equipo de cómputo en ningún lado, yo tampoco en oficina de patentes. No había bases de datos internacionales que se pudieran bajar en línea. Y fue cambiando el esquema en México hasta llegar a un instituto, a este INPI ya especializado, donde ahora sí el gobierno tomó conciencia de 1994 para acá de la importancia de proteger innovaciones e invenciones. Y dos, tomó conciencia de que para hacerlo adecuadamente tenemos que tener gente capacitada, infraestructura, cómputo, internet, bases de datos, y etc. Entonces, ha sido un desarrollo que nos ha llevado, digamos, a modernizarnos y a tener mucho mayor capacidad ahora. Y de la misma manera yo creo que sucede con Simvestar. O sea, va evolucionando y llegamos ahora a un tema de que si CONACYT, que sea, ya no tiene suficientes recursos para estar otorgando a los centros lo que piden, ya empiezan centros o instituciones de educación superior a ver cómo generan sus propios recursos. Y una es precisamente utilizando los proyectos que se derivan de los investigadores y que pueden licenciarse o venderse, porque esos son ingresos derechitos al centro. No se los quita Hacienda, ni Gobernación, ni CONACYT, ni Economía, al revés. Entonces yo creo que ha sido toda una evolución. Nada más les quiero decir que realmente no fue un trabajo sencillo. Lo que pasaba al principio es que no estaba convencido ni siquiera el propio rector del campus Monterrey, porque él lo que decía es que lo que quería es que no se le quitara el tiempo a sus investigadores, explicándoles y diciéndoles y dándoles pláticas, porque ellos no tenían tiempo. Efectivamente, partiendo de eso, lo que hicimos fue preparar gente para que no tuvieran sus investigadores. Pero teníamos que platicar con el investigador de alguna manera, y era bien difícil porque yo como INPI no me puedo acercar al investigador, pero luego no me dice nada, y luego no me explica de qué va a pasar y si tiene, cómo va por esos recursos, o sea, porque él cree que yo voy a ir a decir a algún otro lado qué está pasando, ¿cierto? Entonces nosotros necesitábamos una persona adentro que tuviera la confianza, que ustedes pudieran platicar con él o con ella y decirles que cómo estaba su desarrollo, que le entendieran y que pudiera negociarlo hacia arriba. Entonces, poco a poco, de hecho empezamos con una persona que estuvo convencida con eso, pero empezamos en 2000, y en 2004 apenas
cayó el 20. O sea, después de estar trabajando mucho tiempo y tratando de captar proyectos y de llevarlos de la mano, no pudimos hacerlo hasta que en 2004 una persona que tenía estas características de vincularse y de platicar con todos y poder bajar la información a lo que necesitábamos, fue como empezó, pero al principio no tenía ni recursos. Y no creo que estamos muy diferentes, o sea, la verdad es que no tenían ni dinero para poder meterle, porque no querían, porque siempre es toda una unidad de negocios, o sea, tú que me vas a dar, y tú que me vas a... Entonces, este dinero empezó con dineros muy poquito, porque no tenían que gastar ellos en la redacción, porque al principio el INPI se las hacía, al principio los llevaba de la mano, al principio les enseñaba, pero como vieron que era bien exitoso estar generando, al principio fueron 10 patentes, o sea, dices 10 patentes, ¿y cuántos investigadores tiene el campus? O sea, y solamente salieron 10 patentes. Había mucha más investigación, pero estas 10 patentes fueron las que permitieron enganchar. Y el generar un programa que me diera semillero de proyectos fue otra cosa que ayudó mucho. Entonces, no fue fácil, y la verdad es que no es de la noche a la mañana. Eso sí tiene que quedar bien claro, que estar con ustedes, y nosotros al INPI no nos vamos a dejar nunca. Bueno, por mi parte sí he estado en contacto con el INPI, ya tengo varias patentes, y hace más o menos un mes fui al INPI a pedir información sobre una de mis patentes, y me dijeron que como yo la había cedido al CIMBESTAF, no me iban a informar absolutamente nada. Digo, bueno, ya tiene 4 años una, otra ya tiene 6 años, díganme qué está pasando, ¿no? Como inventor, como primer inventor, creo que tengo derecho a saberlo. Me dijo, no, por reglamentación del INPI, yo no tengo derecho. En todo caso, tengo que llevar al responsable del CIMBESTAF de patentes, hacerme acompañar por él, y solo de esa forma puedo tener acceso a la evolución de mi patente en el INPI, ¿no? Bueno, una cuestión. Otra, luego quiero comunicarme al INPI telefónicamente o por la red, pues para hacer algunos comentarios, preguntas, ya sea sobre nuevas patentes o sobre patentes en trámite, ¿no? Y la verdad es casi imposible comunicarse telefónicamente. Envío mensajes por internet y nunca me responden, ¿no? Bueno, son algunas de mis experiencias con el INPI. Claro, tengo otras exitosas, pero bueno, comento las que no me han gustado, ¿no? Bueno, normalmente uno comenta las malas, ¿no? Las buenas, ¿para qué? Mire, el tema de que no pueda tener usted acceso a un expediente cuando usted es el primer autor, es un tema legal, un tema de que el CIMBESTAF tiene que darle a usted el poder para poder intervenir en ese expediente. Ya sé que suena absurdo, usted es el primer autor, pero si la solicitante es la institución, los que están facultados pueden ser los de la oficina de vinculación, y no usted. Entonces, ¿cómo se lo arreglamos muy rápido? Para que usted tenga acceso. Tenga en cuenta que la solicitud de patente es confidencial hasta que se publica. Y en todo este periodo de tiempo, 4 o 6 años, es confidencial, nadie más la puede ver más que ustedes. Para el caso particular de usted, yo creo que hablamos con la oficina de vinculación, que le den una carta por ahí, se acabó. No nomás a usted, a los demás coautores, ¿no? Que puedan interaccionar con el INPI sin ningún problema. Es una cuestión legal. El segundo problema es un problema que nos ha quitado el sueño durante años. Hemos cambiado los sistemas telefónicos y los call centers, no sé, 3 veces, y sigue sin funcionar todo este esquema. Creo que ahora finalmente viene un call center nuevo, pero le voy a decir también otra cosa, y abiertamente. A mí de nada me sirve tener el call center más moderno si las gentes que tienen que contestar no contestan. Solito no contestan. O sea, claro, hay una serie de grabaciones donde, como en American Express, usted habla y le da un menú, y cada vez es más largo, etcétera, etcétera. Sí, pero llega un momento que usted quiere hablar con alguien, no con una máquina. O sea, ni quiere estar escuchando lo que le van a responder.
Eso es lo que usted quiere. El problema es cuando ya llega esa llamada a un teléfono que tiene que ser contestado por un responsable y ese responsable no lo contesta. Entonces es un tema de supervisión, ya no es un tema de tecnología. ¿Sí? Y eso es lo que estamos trabajando. Ver quiénes son los responsables, porque la queja de usted, yo creo que usted es la queja número 1000 que tengo del tema del teléfono. Entonces yo le aseguro que lo vamos a resolver. No puede ser. Los correos electrónicos sí me llama la atención que no se los respondan. Hay un buzón INPI. Usted lo manda al buzón INPI, todos los buzones INPI los recibo yo. ¿Sí? Y una de dos. O yo contesto, o yo refiero ese correo, pero si yo se lo refiero a Toño, o a Fabián Salazar, que es el director de patentes, o a quien sea, tienen que marcar copia y hay un monitoreo de todas las respuestas. Son miles los correos que recibimos y que contestamos. Háganlo directamente al buzón del INPI o a mí. O sea, todos los correos están en la página. Márquenme copia, vamos a ver. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y seguramente habrá muchas preguntas ya después así en particular o cosas que algunos de los investigadores quisieran acudir con ustedes, pues entonces claro, les decimos como así está el primer año, al segundo año, al tercer año. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.